Hola, estamos en una nueva entrevista más y hoy contamos con un invitado muy importante, al menos a nivel profesional y por supuesto a nivel personal. Y se trata de Albert Cortina. Él es abogado, urbanista y escritor. Tiene el despacho DETUM, abierto desde el año 92 en San Cugat del Vallès. Está especializado en derecho urbanístico, planificación urbana, ordenación del territorio, medio ambiente y gestión del paisaje. En cuanto a su formación, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y además tiene máster en estudios regionales, urbanos y metropolitanos. También consta con el máster oficial en estudios territoriales y de población y ha estudiado estudios de doctorado en geografía. Además, por la Universidad Politécnica de Cataluña ha hecho un máster en gestión urbanística, el posgrado en medio ambiente urbano y sostenibilidad y ha realizado estudios de arquitectura. Finalmente, destaquemos también el máster en asesoría jurídica y fiscal de empresas constructoras e inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Una parte importante también es su parte como docente, como profesor e investigador, y desde algunos años es profesor en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Internacional de Cataluña, donde imparte clases de docencia en el grado de Bioingeniería con la asignatura de Tecnología y Sociedad. Además, es investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña en materia de urbanismo, ordenación del territorio, hábitat urbano, gestión del paisaje, gobernanza ciudadana y tecnologías de innovación urbana. Dentro de su amplio currículum, también tenemos que destacar que hace más de 10 años investiga la corriente del transhumanismo y el poshumanismo y todo el impacto que esto está teniendo en nuestras vidas, así como la ética aplicada a las biotecnologías exponenciales, la nueva generación de derechos humanos, la regulación de personas cyborg, la personalidad jurídica sintética y la gestión de las tendencias del futuro. Destacar también su compromiso social, que sobre todo se refleja en su promoción del humanismo avanzado e integral para una sociedad biotecnológica, donde se esté al servicio de esta tecnología de las personas, las redes de vida y el bien común. También defiende con ello una antropología adecuada para el ser humano basada en la ética de la virtud aplicable a esta era tecnocientífica. Su labor profesional también se plasma en su labor divulgativa. Tiene una extensa labor divulgativa, impartiendo cursos, conferencias, sobre todo la importancia que tenemos a día de hoy de preservar la naturaleza humana, la promoción del desarrollo integral de la persona en un contexto global y las nuevas bioideologías emergentes. En esta línea destaca también su programa semanal El Mundo que se avecina, producido por Hogar de la Madre Televisión. En cuanto a sus publicaciones, destacamos también que es autor de diferentes libros, artículos académicos de divulgación y opinión sobre todas estas materias anteriormente citadas. La entrevista de hoy es una entrevista, desde luego, extensa y muy completa, donde trataremos diversos bloques que a continuación les vamos a enumerar. En primer lugar, hablaremos de la arquitectura al derecho urbanístico, hablaremos también del urbanismo a la ordenación del territorio, del medio ambiente a la gestión del paisaje, de la ciudad inteligente a las tecnologías al servicio del ciudadano, del transhumanismo / poshumanismo al humanismo avanzado, que es precisamente lo que el invitado de hoy propone, y de la gobernanza a la ética del bien común. Por último, abordaremos el desarrollo integral humano en la gestión del futuro. Muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Realmente hemos hecho esta presentación, hemos considerado que era idóneo explicar todo ello para que las personas que nos van a escuchar se pongan en contexto de todos los recursos que puedes aportarnos a la hora de hablar de los temas que... Bueno, pues muchísimas gracias, a pesar del extenso que te ha tocado, ¿no? Hablar un poco extensamente de las facetas, ¿no? que creo que vamos a abordar en esta sesión. Bueno, comencemos por el primer bloque, ¿no? Que hemos hablado de la arquitectura al derecho urbanístico. Tú comenzaste académicamente hablando los estudios universitarios en arquitectura. De hecho, tu despacho es una de las principales funciones que tiene y posteriormente te licencias en Derecho y empiezas a especializarte en Derecho urbanístico, ¿no? A partir de ahí ya sigues la especialización con másters, posgrados.
Y una de las cosas que destaca dentro de tu currículum es la redacción del Plan General de Ordenación de Sabadell, que se aprueba en el año 93. Y a continuación también, 10 años después, en el 2003, destacas también en la Torre Negra, Planteamiento Metropolitano, Paisaje y Impresión Inmobiliaria, publicado en el libro Aquino, Los conflictos territoriales en Cataluña. Además, también, por lo que he podido investigar, hiciste también la modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona en el sector Torre Negra, que lo he citado aquí en Sant Cugat del Vallès, y trabajas como abogado urbanista en diferentes puntos del país, ¿no? La pregunta por la que me gustaría comenzar es: ¿qué papel juega un abogado que se especializa en derecho urbanístico en los equipos interdisciplinares de la planificación urbana? Buena pregunta, porque precisamente la planificación urbana lo que precisa es de distintos profesionales, ¿no? Arquitectos, urbanistas, economistas, abogados, ahora ambientólogos, sociólogos. Entonces el abogado en estos equipos un poco lo que hace es coordinar todas estas propuestas que al final se tienen que plasmar en una ordenación de la ciudad o en una planificación concreta de un sector urbanístico, bueno, que sean viables jurídicamente, ¿no? que cumplan con toda la amplia normativa que tenemos en legislación, tanto urbanística como ambiental. Marcadas estrategias, ¿no? Muchas veces nos hemos quejado los abogados urbanistas que nos llaman al final, ¿no? Cuando ya se ha cocinado un poco el plan, ¿no? Y precisamente el Plan General de Sabadell que has citado fue pues, mi primera actuación dentro de un plan general en una ciudad mediana, ¿no? Importante, pues fue la de reivindicar el papel del abogado urbanista desde el principio. Es decir, en el momento que se plasman las estrategias, los objetivos de ciudad, el modelo, ¿no? No cuando aparece el problema. No cuando aparece el problema, porque claro, para vestir santos, pues ya un sastre, ¿no? Es decir, no hace falta, ¿no? Pero es importante en ese momento tener una visión jurídica, no solo para la normativa que se redacta en todos estos planes, sino también para cuando se empiezan a concertar, ¿no? Con los diferentes intereses. Un plan general al final es la concertación entre distintos intereses, propietarios, intereses varios de la ciudad, ¿no? Y entonces lo importante es intentar llegar a unos acuerdos, convenios urbanísticos se denominan, ¿no? Que después acabarán posiblemente plasmados en esa planificación, en ese plan general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es interesante. Es distinto a lo que es un abogado inmobiliario, no quiero expresar, es decir, yo me dedicaba al derecho urbanístico, que es eso, ¿no? Planificación y gestión de la ciudad y el territorio, ¿no? Un abogado inmobiliario se dedica más al tema de la edificación, etc. El mundo de la arquitectura y el mundo urbanístico, ¿crees que ha fallado la relación que tiene actualmente o en el pasado reciente? Bueno, ha evolucionado. Es decir, estamos en unas sociedades muy complejas. El urbanismo es el reflejo de la política. Siempre he dicho que, bueno, hacer urbanismo es una función pública y al final estás conciliando unos intereses que muchas veces son pues, políticos, ¿no? Como quieres que sea esa ciudad. Y por lo tanto, si hay un deterioro en la política, y yo creo que la hay, ¿no? En general, pues también hay un deterioro en la forma de hacer urbanismo, ¿no? Y en la arquitectura, bueno, podrías decir, hombre, tal vez ahora no hay una arquitectura tan bella, tan armoniosa, ¿no? como en otras épocas. Pues tal vez también es un reflejo del tiempo en el que vivimos. Pero tampoco querría ser pesimista, ¿no? Es decir, hay muy buena arquitectura y hay muy buenos ejemplos también de urbanismo y de planificación urbanística. Tenemos que ver pues, cómo se han rehabilitado muchos centros de ciudades importantes en toda España, ¿no? Es decir, que cuando vamos a determinadas ciudades y vemos aquellos cascos históricos, ¿no? que están muy degradados, o aquellos crecimientos que están bien ordenados, ¿no? con sus espacios libres, sus equipamientos, ¿no? Pero también es cierto, para no ser tampoco tan naif, ¿no? que se ha hecho muy mal urbanismo y se sigue haciendo también muy mala arquitectura. Por lo tanto, bueno, pues responsabilidad también nuestra de los profesionales el hacerlo mejor, ¿no? Quizá puede sorprender a las personas que nos escuchen, ¿no? Pero
Tú, en algunas conversaciones que hemos tenido, hablas del compromiso ético y profesional dentro del urbanismo. ¿Por qué es importante hablar de ese compromiso ético? Bueno, un poco por lo que comentaba en la pregunta anterior, ¿no? Si debemos hacer buen urbanismo, debemos somos profesionales, primero que tengan vocación, ¿no? Es decir, que es lo importante para avanzar en una profesión es que te guste, que te apasione, que lo quieras hacer bien, ¿no? Que entiendas el compromiso social que adquieres realizando esa actividad que es vocacional, en este caso, pues, ordenar nuestro hábitat, ¿no? El entorno en el que vivimos, sea un edificio en relación a la arquitectura o sea una ciudad, un barrio, una zona rural, donde queremos que se preserven esos elementos característicos y que nos hacen vivir bien, ¿no? Tener una calidad de vida. Por tanto, el profesional del urbanismo, a pesar de toda la mala fama, ¿no? que pueda tener, porque realmente pues, ha habido también muy malos profesionales, ¿no? Que se han dejado arrastrar por esos intereses que comentábamos, económicos, especulativos, ¿no? Del dinero fácil, de la época en la que parecía que todo valía, ¿no? Claro, es decir, ese tipo de profesional, ese tipo de profesional del urbanismo, pues no estaría dentro de esta categoría del compromiso ético, ¿no? Claro que hay una deontología profesional, pero yo con este concepto de compromiso profesional del urbanista voy más allá de simplemente cumplir las normas del colegio profesional, ¿no? De arquitectos, ¿no? Sino de alguna manera entender, repito, ¿no? Que estás realizando una función social muy importante y que por lo tanto, bueno, pues tienes que ser honesto y tienes que hacer las cosas lo mejor que se pueda. Uno de tus ámbitos de actuación a nivel territorial, que a lo mejor conoces más, es Cataluña. ¿Qué nos puedes decir acerca de la situación actual legislativa de planificación urbana de esta casa nuestra que sería Cataluña? Bueno, hemos sido, Cataluña inventó el urbanismo, ¿no? O sea, Ildefons Cerdà, cuando planificó el ensanche de Barcelona, ¿no? Pues le llamó a esa disciplina urbanismo. Por tanto, bueno, somos pioneros en la disciplina, hemos tenido unas escuelas de arquitectura y de urbanismo que han sido referente internacional. O sea, han venido y continúan viniendo muchas personas, muchos estudiantes de arquitectura o gente que se quiere dedicar a la ordenación de la ciudad, han venido a Barcelona, ¿no? a las grandes cátedras de arquitectura que tenemos y por tanto somos pioneros, no es por vanagloria, es una realidad, ¿no? Claro, es que podamos comentar después, si quieres, que eso ha ido también un poco de baja, ¿no? Pero yo creo que es importante reconocer que además hemos sido pioneros, ¿no? en lo que ha sido instrumentos y legislación en el ámbito sobre todo de la ordenación del territorio, ¿no? Que es no solo urbanismo sería más la ciudad, ¿no? El entorno urbano, del barrio, de lo que sería un municipio, ¿no? En cuanto a lo urbano, y la ordenación del territorio es el resto, ¿no? Todo el resto del territorio, que muchas veces, pues en otras épocas o en otros lugares, se considera un suelo no urbanizable, pendiente de colonizar, de urbanizar, ¿no? Y se deja como sin planificar, sin ordenar, ¿no? Nosotros en Cataluña, desde hace tiempo, hemos intentado, a través de las distintas legislaciones urbanísticas y de los instrumentos de planificación territorial, hemos intentado ordenar ese territorio, ¿no? Con mayor o menor fortuna, ¿vale? Pero hay una tradición, hay unas escuelas en geografía, en ciencias ambientales, ¿no? Para salirse un poco de lo que decía antes de la arquitectura y el urbanismo, preocupadas y además con rigor y con calidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo modelo a veces se agota, ¿no? Y entonces yo en estos momentos diría que estamos en un momento como de impasse o de crisis de lo que es la planificación. Estamos pendientes de cambiar la legislación urbanística desde hace bastantes años, ¿no? Para adaptarla no solo a los retos ambientales, ¿no? Sino pues, a todos los retos sociales, el derecho a la vivienda, todos los problemas que se están teniendo, ¿no? Y después la planificación territorial, que es muy larga su elaboración y aprobación, y que cuando se ha terminado ese ciclo tan largo, ¿no? Y además hoy en día pues, compartimos
participación, etcétera, ¿no?, de los ciudadanos, pues a lo mejor ya ha cambiado el ciclo económico o ya hay otras prioridades en el territorio y va como a destiempo, ¿no?, de la realidad. Y esa es un poco la crítica que podríamos hacer a esa planificación lenta y a veces muy burocrática, ¿no? Nuestro tercer bloque, como hemos comentado al inicio, lo hemos titulado Del medio ambiente a la gestión del paisaje, ¿no? Y me llama la atención que desde principios del siglo tú precisamente has sido pionero en todo el tema de la custodia del territorio, ¿no? ¿En qué consiste esta custodia del territorio en relación con los espacios naturales? Lo digo porque hoy en día, también desde ciertos sectores, por ejemplo, ¿no?, de la política, se habla de que a veces hay un avance del urbanismo desordenado, que no protege el medio ambiente, que no protege el paisaje. ¿En qué consiste esta custodia del...? Pues bueno, es una figura o una estrategia que viene del ámbito anglosajón. A ti que te gusta el Reino Unido y tal, viene desde ese ámbito, ¿no? En el mundo anglosajón no hay tanto intervencionismo de la administración pública como en el ámbito mediterráneo y europeo, ¿no? Y nosotros teníamos como una tendencia, hace unos años, ¿no?, a una protección de los espacios naturales, es decir, de esa parte del territorio que queremos ordenar y que queremos cuidar, conservar, ¿no?, para las generaciones futuras. Teníamos una concepción muy intervencionista, en el sentido de que tenía que ser la administración la que tenía que resolver esta protección, ¿no?, y poner dinero, pero claro, la mayor parte de los espacios naturales, sean bosques, sean parte agrícola y tal, son privados, ¿no? Entonces, el mundo anglosajón, viene más de ese ámbito liberal, decía, bueno, vamos a contar con los propietarios, ¿no?, vamos a hacer como una estrategia entre propietarios y entidades conservacionistas, ¿no?, de custodia del territorio en este caso, ¿no?, para llegar a unos acuerdos que se denominan acuerdos precisamente de custodia del territorio, ¿verdad?, en los cuales los propietarios quieren conservar, pero a lo mejor no tienen ni los conocimientos ni el capital. También tienen la idea de, bueno, ¿y qué pasará cuando esto pase a la siguiente generación? Yo quiero que se preserve, pues, este bosque que he heredado, ¿no?, de mis abuelos, tatarabuelos, etc. Entonces, las entidades de custodia, que muchas veces eran fundaciones, ¿no?, pues en el mundo anglosajón tienen trusts, ¿no?, que tienen, bueno, unos capitales privados, que a veces pues, son fondos de inversión, etcétera, que ayudan a esa conservación y protección. Eso se llama, en ese ámbito, custodia del territorio, y que nosotros lo importamos aquí con mayor o menor fortuna. El problema aquí de las entidades de custodia es que son pequeñas, no tienen, digamos, la fuerza que tienen en el mundo anglosajón, pero ahora están saliendo a partir no solo de la custodia, sino, bueno, el otro día estábamos comentando en la Generalitat, pues, el tema de los créditos climáticos, ¿no?, o sea, las funciones que realiza un bosque, ecosistémicas, servicios para el ecosistema, para la naturaleza, para el ambiente, que de alguna manera esos propietarios del bosque que no sacan rendimiento, por ejemplo, ¿no?, a la leña, ¿no?, pero que en cambio sí que pueden obtener de empresas privadas, ¿no?, pues una ayuda en la ordenación de la gestión forestal, en la prevención de incendios, etc. Porque esas empresas obtendrán unos créditos climáticos que de alguna manera o bien les compensan por unas actividades que realizan, o bien eso lo pueden canjear por algún tipo de bien o capital, ¿no? Entonces es una evolución de esa custodia del territorio que yo creo que en Cataluña, pues bueno, hubo un tiempo en el que a través de la red de custodia del territorio, la xarxa de custodia del territorio, pues bueno, fuimos pioneros también, ¿no? Esta apuesta de la que estamos hablando, ¿qué impacto está teniendo en nuestro país en lo que es la gestión del paisaje? Bueno, como te decía, nos ha preocupado bastante en Cataluña el tema del territorio y un concepto más complejo que es el de paisaje, ¿no?, que acabas de introducir, ¿no? Tuvimos la suerte que el Consejo de Europa, ¿no?, a través de lo que se denominó el Convenio Europeo del Paisaje, en el año 2000 puso las bases para explicar a todos los países europeos cómo podían trabajar ese concepto de paisaje
en el sentido de conseguir una identidad para el continente, ¿no? El continente europeo no tiene una lengua común, quiere ser inglés, pero un poco el francés, pero no hay una lengua común. Y en cambio, lo que, como elemento de cohesión y de identidad, ¿no? Porque nos visita mucha gente, tanto en nuestro país como en el resto de países de la Unión Europea, era el paisaje, cuidar bien el paisaje. Tú te vas a Francia o cualquier otro país y te maravillas del ordenado. Entonces nosotros en Cataluña dijimos, venga, esto es una apuesta estratégica, ¿no? Se creó el Observatorio del Paisaje, ¿no? De Cataluña, que un poco puso las bases para realizar una serie de instrumentos, ¿no? Importantísimos. Yo participé en la redacción de la primera ley del paisaje, de ordenación, protección y gestión del paisaje, ¿no? que impulsó la Generalitat. Después otras comunidades autónomas pues fueron adaptándose también y promoviendo y aprobando toda una serie de leyes, ¿no? De protección del paisaje. Y la idea de paisaje no es esa idea bucólica de, bueno, un cuadro, ¿no? Con una acuarela, sino nuestro territorio común. Es decir, cada uno de nosotros vive en un paisaje, ¿no? Se identifica. A veces no es bellísimo, o sea, no es solo una protección de los paisajes más extensos, ¿no? A veces es el paisaje cotidiano, ¿no? De aquí del Vallès o de cualquier otra zona rural o urbana, ¿no? Porque también hay paisaje urbano, ¿no? Entonces, esa pedagogía de explicar que el paisaje es un signo de identidad nuestro, ¿no? Propio de la persona, porque vive en un paisaje y además de calidad de vida. Si tú vives en un paisaje armonioso, bien gestionado, refleja un estado. Refleja, digamos, una situación, ¿no? Si tienes una ciudad con unos parques bien cuidados, que sean sostenibles, que tengan sostenibilidad en el sentido de que, claro, hay que hacer unos paisajes adaptados a la climatología y a la naturaleza que hay en esa zona. O sea, que a veces intentamos importar paisajes que no son los nuestros, y mira, ahora viene una sequía y no tenemos entonces esa resiliencia, ¿no? ¿no? Pero sí, hemos hecho una apuesta muy importante y yo creo que es satisfactorio porque en muchos foros internacionales, en Europa, pues muchos de los instrumentos de ordenación, protección y gestión del paisaje que se propusieron aquí en Cataluña, ¿no? Los catálogos de paisaje, planes de paisaje, etc., más allá del papeleo, a veces decían, bueno, esto no, creó una cultura del territorio, ¿no? Que yo creo que fue importante, y una ética también de realizar bien esa gestión del paisaje, ¿no? Pasamos a otro bloque y es un hecho, ¿no? Que estamos en medio de una revolución tecnológica, de la última revolución industrial, si queremos, y esto evidentemente tiene afectación a nuestro entorno, a nuestras ciudades, ¿no? Y esto es algo que no está siendo de este año ni del anterior, sino que, por ejemplo, ya en 2011 te nombraron director de estrategia del hábitat urbano por el Ayuntamiento de Barcelona, donde aparece un concepto que quizá les suena a los televidentes, que es Smart City o ciudad inteligente. En paralelo, precisamente en ese mismo año, 2011, escribes un artículo titulado La renaturalización de Barcelona, la utopía posible. Cuando hablamos de Smart City, ciudad inteligente, hábitat urbano inteligente, ¿cómo se combina? Bueno, para empezar, ¿qué es esto? ¿Y cómo se combina con una ciudad sostenible, ecológica, que respete el medio ambiente? Fíjate que estamos, Borja, repasando un poco una trayectoria, ¿no? Sí. Yo creo que la entrevista te gustaría apoyarte un poco en una trayectoria profesional, ¿no? Yo estaba imbuido de todos los temas de gestión del paisaje, por tanto, del territorio, el ámbito más medioambiental, más de protección de espacios naturales, etcétera, ¿no? Y no es que había olvidado un poco la ciudad, pero sí que la gestión de lo que era una ciudad con todos sus servicios, ¿no? La problemática de movilidad, ¿no? La gestión de residuos, etcétera, ¿no? Bueno, pues había quedado ahí un poco aparcada hasta que en esa oportunidad en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? de entender que en estos momentos la gestión propia de la ciudad se puede apoyar en las nuevas tecnologías, ¿no? En lo que se denominaron las tecnologías de innovación urbana. Hablamos del 2011, todavía lo de la inteligencia artificial, que si quieres después comentamos, pues era para nosotros un poco desconocido, pero sí que empecé a entender, ¿no?
que, claro, la tecnología era muy importante y que tecnología y ecología no tenían por qué ser contradictorias si se llevaban de una forma armoniosa, ¿no? Entonces, el concepto de Smart City, que es ese concepto de una ciudad que se apoya en los avances tecnológicos, ¿no?, para gestionar la problemática urbana. Hemos puesto el ejemplo pero podríamos poner el ejemplo de la afluencia de turistas en una determinada zona. Bueno, pues, hoy en día hay una serie de, digamos, de aplicaciones, de tecnología que permitiría a un ayuntamiento, etcétera, pues a tener unos datos, ¿no?, que después, si queréis, que hablamos más de la inteligencia artificial, pero que en aquel momento empezaba, aunque parezca mentira, en 2011, ¿no?, y que se centraba en ese concepto de Smart City. Además, Barcelona en aquellos momentos apostó por ello. De ahí viene, pues, el Mobile, ¿no?, Mobile World Congress, también Congreso de las Smart City. Por tanto, Barcelona, como en muchos otros momentos de su historia urbana y del urbanismo, se posiciona en esa apuesta por la tecnología sin abandonar el concepto de renaturalización, que fue, pues, un artículo, un manifiesto de cómo regenerar Barcelona, ¿no?, en aquellos momentos. Siempre Barcelona necesita como unos saltos, digamos, y unos acontecimientos, ¿no?, las Olimpiadas, el Foro de las Culturas. En aquel momento no había nada de eso, ¿no?, y por lo tanto había que buscar un relato, ¿no?, algo que emocionase, ¿no? Entonces, un relato era la regeneración de la ciudad. Es decir, vamos a hacer que sea una ciudad fértil, en cuanto que incluso se hablaba en esa renaturalización, pues, de las cubiertas verdes, cubiertas fértiles en las azoteas, digamos, de toda la ensanche, que a la vez, con la tecnología, permitiese hacer edificios inteligentes que gestionasen como un organismo vivo, un metabolismo, gestionase, pues, todo el tema, repito, de emisiones, de agua, etc. Ver la ciudad como un bosque y el edificio como un árbol, ¿no?, decíamos en aquel momento. ¿Se podría hablar también de una especie de explosión de verde en Barcelona? Bueno, se abrieron bastante, había el plan de espacios verdes en Barcelona, porque había que buscar. Había habido una etapa en los 90, ¿no?, de las plazas duras, ¿no?, las plazas asfaltadas, y que se veía la necesidad de que la naturaleza entrase de nuevo en la ciudad. Esto tanto se da como con las islas, digamos, sí, el centro de las islas metropolitanas, las islas urbanas del ensanche, o Gaudí, ¿no?, con su idea orgánica, organicista de la arquitectura. Bueno, o sea, teníamos que hacer esa apuesta, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, fue un momento en el que se veía la necesidad de conciliar las dos cosas, y la tecnología iba a ayudar a esa sostenibilidad, que no deja de ser, pues, la buena gestión de la ciudad. En línea con esa revolución tecnológica que vivimos, ¿qué es ese concepto de ciudadanía digital? Bueno, tú has dicho Smart City, hábitat urbano inteligente, ¿no?, nuestro entorno, pero yo me preguntaba, y ahí viene después un poco la evolución que seguramente comentaremos un poco más tarde, de los ciudadanos que, ¿no?, es decir, que está muy bien hacer edificios inteligentes, ¿no?, domóticos, que tengan todos los sensores por toda la ciudad para, bueno, pues eso, riego, ¿no?, que esté perfectamente controlado, y más ahora, por ejemplo, ¿no?, que sabemos que los periodos de sequía son importantes. Eso está muy bien, pero nos olvidaríamos del ciudadano, ¿no? El hábitat inteligente de las Smart City, con esa tecnología llegarían a un control excesivo de ese ciudadano digital, ¿no?, que se nos estaba empezando a proponer. Todavía era incipiente, ¿no?, pero igual que se hablaba de ciudad inteligente, que, bueno, mucha gente lo criticaba, pero una ciudad no puede ser inteligente, ¿no? Yo lancé un poco la idea de, bueno, y con ciudadanos sabios, ¿no?, o realmente los ciudadanos no buscan ser inteligentes, utilizar bien esa tecnología, y sobre todo no dejar que la administración pública, el bien común, el interés general, que era un peligro, ¿no?, acabase en manos de grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? O sea, que al final la gestión de las ciudades, no solo de Barcelona, sino las ciudades globales del mundo, las Smart City globales, Londres, Shanghái, Nueva York, etc., suelen gestionadas no por gestores públicos, no por los que elegimos los ciudadanos, sino por esas empresas grandes, multinacionales,
que decidiría son las que tenían esas tecnologías. Y con la capacidad técnica que tienen, controlarían de facto. Bueno, dirigirían esa ciudad, ¿no? y condicionarían las políticas y el modelo urbano de las ciudades, ¿no? Entonces ahí el concepto de ciudadano digital, que ahora pues, ya está, ya lo veremos, ¿no? Como un poco pasado de rosca, ¿no? Hacia otras cosas como más complejas, ¿no? De la tecnología hibridada con el humano, pero la idea es una gobernanza de unos ciudadanos pues, que continúan queriendo que esos derechos de ciudadanía, que es un avance pero importantísimo, ¿no? en la civilización, es decir, estar en las ciudades, ¿no? y tener derechos de ciudadanía, ¿no? que eso comportaba pues, unos límites al poder, digamos, municipal en este caso, pero claro, repito, o sea, no dejarse entonces caer en manos de corporaciones tecnológicas que dirigiesen nuestro hábitat inteligente, ¿no? Seguimos con inmersos en esta revolución tecnológica y vamos a un tema que tú conoces muy de cerca, que sigues trabajando en él, que es la persona, el ser humano. Y ese ser humano no está exento de la afectación que esta revolución tecnológica está sucediendo, ¿no? Pero de hecho no está exento porque está en cuestión precisamente el propio modelo de naturaleza humana, de dignidad, de ética, de moralidad, si quieres, ¿no? Tú has hecho un recorrido, ¿no? muy interesante a nivel literario, con 3 publicaciones que también hiciste junto con tu amigo y colega Miguel Ángel Serra. Y son 3 publicaciones, la primera en 2015, Humanos o Poshumanos, la segunda en el año 16, Humanidad Infinita, y la más reciente por la editorial EIMUSA en el año 16, Singulares. Además, has hecho 3 publicaciones más, que es Humanismo Avanzado en el año 17, Despertad en el año 2021 y en el año 2022 Transhumanismo, la ideología que desafía a la fe cristiana. Creo que tienes una literatura extensa para hacernos una idea de qué está sucediendo. Y la primera pregunta yo creo que es obligada. Esta revolución tecnológica está sacando a la luz un concepto que mucha gente desconoce, quizá algunos admiran porque realmente no saben lo que es el transhumanismo o el posthumanismo. Tú hablas de que son bioideologías. ¿Crees que están intentando cambiar la naturaleza humana? ¿A qué nos enfrentamos realmente con esto? Bueno, pues ya has visto, ¿no? Es decir, de ciudadanos digitales a transhumanos o posthumanos en una ciudad empieza a asustar un poco la hiperinteligente, ¿no? Tú estabas más o menos citando el año 2011, pues en el 2013, precisamente por esa dedicación, ¿no? a los temas de Smart City y esa preocupación por el ciudadano, bueno, me invitan a un seminario internacional en Poblet donde se empieza a hablar de unas tecnologías muy avanzadas aplicadas al ser humano, se empieza a hablar de un movimiento científico, cultural, filosófico, ¿no? que yo no había escuchado jamás, ¿no? por mi formación, ¿no? que es, como tú bien has dicho, el transhumanismo, el posthumanismo, y se habla pues, de robótica, de inteligencia artificial, de nanotecnología, y claro, yo en el 2013, con este recorrido que estamos haciendo, ¿no? La primera pregunta es, bueno, entonces esto va a alterar clarísimamente al ser humano, ¿no? Es decir, eso a mí me preocupaba, ¿no? Y entonces me puse a investigar y como tú bien dices, pues, al principio de la mano de Miguel Ángel Serra, que o sea, esto es un diálogo entre humanidades y ciencias, ¿no? Entre científicos y filósofos, entre, bueno, y habría ampliado pues, a teólogos, a sociólogos, politólogos, etcétera, porque claro, evidentemente entendí que se estaba configurando una bioideología, ¿no? Como tú has dicho. ¿Qué es una bioideología? Bueno, pues una ideología que pretende afectar a todos los conceptos de nuestra vida, hasta desde el nacimiento, ¿no? El diseño del embrión, ¿no? Ahora veremos en qué sentido, hasta el final, ¿no? Una muerte que prácticamente sea alcanzar la inmortalidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de conceptos de cultura que nos viene a decir que el humano ya ha evolucionado desde el punto de vista biológico
y cultural hasta donde hemos llegado, el Homo sapiens, que ahora esa tecnología, no solo en la ciudad, no solo en el territorio, sino también en el ser humano, pues tiene que hacernos evolucionar y potenciar, ¿no? Entonces el transhumanismo y esa bioideología lo que nos dice es, bueno, hay que hibridarse con lo tecnológico, bien sea con inteligencia artificial, bien sea modificando genéticamente, bien sea, etcétera, ¿no? Aplicarnos pues, toda una serie de artefactos tecnológicos, ¿no? Pero en personas sanas, no estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, para potenciarlos, ¿no? Porque esa bioideología lo principal es que dice, en el siglo XX se nos estaba comentando que las grandes ideologías cambiaban al ser humano y las estructuras sociales y económicas, ¿no? Llegaron hasta donde llegaron, muchas de ellas fueron un infierno, ¿no? Como supimos a finales del siglo XX. Entonces, digamos, los poderes, ¿no? Han cambiado el chip, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y es decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiar al ser humano, ¿no? A las estructuras, ¿no? En su esencia, en su esencia, en su naturaleza, como tú has dicho, ¿no? Nos de modificar la naturaleza humana, primero para evitar hacer un biomejoramiento, ¿no? A través de lo que hemos dicho, modificación genética, para manipular ese ser humano y eliminar la parte que no le conviene, no sé, la agresividad, la depresión, el fantástico, pero también para manipularlo y hacerlo a nuestra imagen y semejanza, ¿no? La del poder económico, ¿no? La de los grandes poderes globales, ¿no? Y ahí está el peligro de esa bioideología. Y el posthumanismo va un poco más allá, ¿no? Porque así como el transhumanismo lo pretende ser cambio de humano ampliado, ¿no? Con capacidades mayores, ¿no? Sensoriales, cognitivas y tal, hacia donde nos quiere llevar es hacia una etapa muy distinta a la que ha sido la evolución del ser humano, a una etapa posthumana, ¿no? Que ahí podría venir a partir de unos algoritmos, una superinteligencia, o sea, no necesariamente el posthumano es un Superman, ¿no? Un superhombre del siglo XXII, no, o sea, que a lo mejor esos algoritmos, esa inteligencia artificial que ahora nos está empezando a preocupar, ¿no? Esa inteligencia generativa, pues evoluciona más allá del humano y se constituye en una inteligencia autónoma de la humana, del control de la especie humana e incluso algunos dicen autoconsciente, ¿no? Y ahí tendríamos otra especie, otras entidades que no son humanas, por tanto, por eso se denominan posthumanas. Sí, no. Entonces, ahí está el interés de unificar un poco pues todo lo que ha sido la defensa de la naturaleza en el territorio y en el paisaje, ¿no? Que bueno, que a veces hasta parecía ciertos grupos ecologistas y tal, que era como sagrada, ¿no? O sea, no tocar un árbol, ¿no? En esa evolución del urbanismo que decíamos también, en muchos casos es buena, y en cambio parece como que artificializar al ser humano o eliminar su naturaleza es estupendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me preocupó desde la componente ética, que siempre es como un hilo conductor, ¿no? de mi trayectoria, y por eso me ocupé de ello, ¿no? Quizá la tentación que algunos pueden tener es decir, bueno, pues ante esta capacidad técnica que se nos plantea, ante esta nueva tecnología, neguemos esa tecnología, pero sin embargo, lo que tú propones es, bueno, integremos esta tecnología en el sentido de es una nueva capacidad, es un nuevo saber que tenemos a nuestro alcance, y crees que eso se plasma en lo que tú llamas humanismo avanzado, ¿no? ¿Cómo aplicarías este humanismo avanzado dentro de lo que hemos hablado antes, de esta gestión del entorno, del urbanismo, de la ordenación del paisaje? Bueno, pues entendiendo que no debemos dejar de ser humanos, es una apuesta, porque el transhumanismo propone dejar de ser humanos, entender y ser conscientes que somos naturaleza, cosa que también el transhumanismo niega, es decir, niega nuestra condición biológica de estar integrados y ser parte de la naturaleza. Por ahí viene pues también toda esa trayectoria que comentabas, ¿no? Del paisaje, de la búsqueda del territorio, es decir, entender que cuando se dice, no, es que vamos a preservar el paisaje, y muchos dicen, bueno, y el agricultor y el que está cuidando ese paisaje no forma parte de esa naturaleza, no es naturaleza. Ha habido siempre una gran discusión, yo muchas veces pues
me he discutido, ¿no? Con grupos que parecía como que querían un museo, algo congelado, ¿no? Una conservación, un conservacionismo del bosque extremo, sin contar en el ser humano y pensando que el ser humano forma parte de él. Yo creo que en ese humanismo avanzado, ¿no? que se entiende como una integración entre ecología humana y ecología natural, ¿no? Vamos a conservar y preservar nuestro entorno, a no artificializarlo totalmente, porque si no vamos a tener Singapur, vamos a tener ciudades muy inhumanas, ¿no? Hechas casi para robots más que para seres humanos, pero tampoco perdamos nuestra condición humana, ¿no? Y por ahí va la alerta de decir, oye, es que nos quieren transformar en otra cosa, ¿no? En medio máquina, medio ser humano, en algo que es informe, que no sabemos dónde nos puede llevar, pero que sí que nos puede llevar al precipicio y a un infierno, ¿no? Y eso integrado en unos hábitats inteligentes y unas ciudades inteligentes donde esté todo controlado, todo previsto, todo medido y que no haya casi ni margen para lo humano, ¿no? De ahí un poco la idea de humanismo, o sea, continuar en la línea de la tradición de los distintos humanismos, ¿no? que ha habido, pero siempre entendiendo al ser humano como un elemento esencial. No digo antropocéntrico, ¿no? Porque ahí sí que hay bastante discusión, pero sí como el elemento singular y excepcional que existe en la Tierra, ¿no? Y que no podemos obviar, ¿no? Pero, claro, teniendo en cuenta, porque no podemos obviar que están apareciendo esas tecnologías, y sobre todo esa inteligencia artificial, que va a ser, yo creo, la gran competidora nuestra. Entonces, bueno, pues yo creo que mientras sepamos lo que somos todavía y lo que constituye al ser humano, podemos hacer frente a esa criatura que estamos generando nosotros mismos, que es la inteligencia artificial. No vaya a ser que en esas naves inteligentes o ciudades inteligentes, como en la película 2001, Odisea del Espacio, pues sea HAL, ¿no? La inteligencia artificial, la que quiera gobernar esa nave espacial o esa ciudad, eliminando al humano porque entiende que, bueno, es perjudicial para él mismo y para la ciudad o para la nave espacial, que es lo que pasa en la película con esa inteligencia artificial, ¿no? De HAL. Desde luego, el tema de la inteligencia artificial hay un montón de posibilidades, ¿no? Realmente, porque cada día está aprendiendo, cada día, mientras hablamos ahora mismo, está ganando más información. La entrenamos. Totalmente. Aparecen dos conceptos ahora mismo en este punto de la entrevista, que es la gobernanza, el bien común, carta del paisaje. Este último es un concepto que me parece muy bonito, al menos el nombre. ¿Nos podrías explicar qué es una carta del paisaje? Bueno, a ver, hemos dicho que el urbanismo en la ciudad y la ordenación del territorio en el ámbito rural, ¿no? Tiene que ordenarse y hay que llegar a un acuerdo entre las distintas partes, ¿no? Sí. Del territorio. O sea, imagínate que en una zona pues, se quieren poner un parque eólico, ¿no? Los famosos molinos, esa zona, los grupos ecologistas quieren preservarla sin ese perfil, ¿no? Ese skyline del parque natural, ¿no? Con molinos, ¿no? Los agricultores pues, quieren comer terreno a esa parte de preservación del espacio natural, porque consideran que ha de haber agricultura, etc. Y una parte de esa zona, el ayuntamiento dice, bueno, hay que hacer vivienda social, porque nuestros jóvenes se van y necesitamos terreno agrícola para convertirlo en urbanizable y poder construir, ¿no? Claro, todo eso quiere decir que hay que tener una gobernanza entre los distintos intereses y agentes del territorio que cada vez se ha ido haciendo más complicada, ¿no? Porque hay más intereses, hay más beligerancia y fragmentación de los intereses, pero bueno, hay que llegar a una mediación, hay que llegar a una participación razonable y hay que llegar al final a unos acuerdos y una concertación. Entonces, la Carta del Paisaje fue un instrumento que introducimos en la ley del paisaje que te he comentado, que fui ponente y que venía de Francia, ¿no? De la idea de, bueno, ver esos intereses contrapuestos, ¿no? ¿Qué tenían en común para realizar determinadas acciones, estrategias, ¿no? Objetivos de calidad paisajística en el territorio, ¿no? Identificar unas unidades, ¿no? Trabajar más allá del urbanismo, porque en paisaje se trabaja desde la sensibilidad, ¿no? Desde el urbanismo seguramente se trabaja desde la racionalidad,
desde la lógica fría, casi si tú quieres, ¿no? de lo que es la geometría, el plano, ¿no? En cambio, el concepto de paisaje da un plus, es como el alma, es el carácter del territorio, pero también es el alma, ¿no? Entonces ahí confluyen muchas cosas, ¿no? Un sentimiento de querer preservar aquel paisaje por temas culturales, ¿no? Por temas pintorescos y artísticos, religiosos, ¿no? Entonces las cartas del paisaje identifican muy bien eso porque son como instrumentos de abajo arriba, ¿no? Así como la planificación normalmente es desde las instituciones arriba a abajo, aunque haya mucha participación en esos momentos ciudadanos, las cartas del paisaje nacen al revés, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué queremos del Priorat, por ejemplo, que es una zona en la que yo estuve trabajando en una carta del paisaje y tal, ¿no? ¿Qué queremos, cómo queremos que sean nuestros paisajes de calidad? Entonces, distintos agentes lo explican, lo debaten y lo ponen en un documento que firman. Vale. Y esa es la carta del paisaje. Hemos hablado anteriormente del bien común, concepto que me atrevería a decir que hoy en día incluso también está atacado. ¿Cómo aplicamos la ética a ese bien común? Bueno, más que atacado, estamos en un momento de confusión, ¿no? Eso nada se le escapa. Estamos en un cambio de era, no solo de revolución industrial, de etapa no sé qué, de crisis coyuntural, es un cambio de era. Estamos en un momento en el que se está polarizando muchísimo pues todo, ¿no? Las ideologías, las posiciones personales, ¿no? Cuando solo tienes que ver un grupo de WhatsApp y decir cualquier tema, y enseguida hay una polarización y por lo tanto cuesta encontrar los elementos comunes, ¿no? Que de ahí viene el tema de interés en general o bien común, me gusta más lo del bien común, pero que el urbanismo siempre, como te he dicho, que hay que alcanzar un pacto y hay que acabar definiendo qué hay que hacer, pues hay que llegar a un acuerdo sobre lo que es más de interés general, ¿no? Ya sabemos que la realidad, pues bueno, es como es y que los intereses particulares pues hacen pues, que haya auténticas barbaridades en el territorio por intereses especulativos y cosas que dices, bueno, ¿cómo puede ser que se realicen una serie de cosas aquí, ¿no? Pero al final la tendencia es encontrar ese interés general. Pero el bien común me gusta más porque va ligado, como tú dices, a la ética, ¿no? Entonces hemos hablado de un proceso ético tanto cultural como personal, ¿no? De los políticos que deberían de tenerlo pues, como bandera y también como bandera ese concepto en la función pública del urbanismo y de la organización del territorio que es el bien común. Aquello que hace más bien a más gente, pero no porque sea mayoría, sino porque se ha identificado de una forma razonable y objetiva, ¿sí?, que aquello es lo que nos conviene, ¿no? Entramos en el último bloque. Hemos hablado de las bioideologías, del poshumanismo, del transhumanismo. Ahora mismo estamos dentro de un contexto global donde precisamente vamos cada vez más, sobre todo impulsadas por ciertos sectores, ¿no?, a esa unión político-económica a nivel global de una sola esfera. Precisamente en ese impulso que está habiendo a día de hoy del transhumanismo, ¿cómo se puede defender ese desarrollo integral de la persona que convive con nuevas capacidades tecnológicas? En definitiva, ¿cómo se puede defender ese humanismo avanzado? ¿Crees que hoy en día es difícil? No debería de serlo, porque es lo que nos conviene. Es decir, precisamente, como hemos dicho, en un mundo que se está haciendo global, por lo tanto, lo que pasa en una zona nos afecta a la otra, ¿no? Por tanto, afecta a una ordenación del territorio importantísima, ¿no? Estamos viendo los problemas del agua, ¿no? Los problemas que va a haber en las migraciones de todo tipo, no solo migraciones obligadas por el hambre y por las guerras, sino por el turismo, ¿no? Es decir, hay ciudades que están absolutamente siendo como unos parques temáticos, ¿verdad?, que simplemente pues, quitan del alma o del sentido que tenía esa ciudad, ¿no? Pensemos en Venecia, pero también podemos pensar en Barcelona en algunos términos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que no nos dejemos arrastrar por ya no ahora intereses locales, ¿no?, que siempre los ha habido, ¿no?, de especulación inmobiliaria, etcétera, sino de grandes operadores internacionales, ¿verdad?, que se mueven simplemente, bueno, son grandes depredadores del territorio y grandes destructores muchas veces de ciudades, ¿no? No quiero ser polémico, pero claro, no es lo mismo poner un Eurovegas, ¿no?, como se pretendía poner
en el Prat, ¿no? Donde había no sé cuántos casinos, etcétera, que tener o mantener un parque agrario, ¿no? Cuando vamos a necesitar alimento cerca de la gran ciudad que es Barcelona, donde hay un problema de agua, que habrá que ver cómo se organiza ese parque agrario para que se pueda regar las alcachofas o lo que nos llegue a nuestros mercados, ¿no? Frente a un modelo globalista, ¿no? De intereses determinados, ¿no? Sí, claro, para hoy, para mañana, cuando pretendían, pues al lado del aeropuerto de Barcelona y en estos terrenos agrícolas fértiles, que son los pocos que quedan en la ciudad de Barcelona, pues convertirlo en Las Vegas, ¿no? En Eurovegas de nuestra ciudad, ¿no? Ahora se está reproduciendo en otros lugares. Por lo tanto, fíjate cómo, claro, desde un humanismo avanzado, pues esto es inconcebible. En esa dinámica en la que estamos, con este último ejemplo, por ejemplo, que acabas de poner, creo que es fundamental anticiparnos, ¿no? A todo aquello que nos va a ir viniendo por la dinámica en la que estamos. ¿Crees que hoy en día se hace más evidente la necesidad de especializarnos en identificar las tendencias hacia las que vamos, en cómo vamos a gestionar este futuro? Porque está claro que quizá a comienzos del siglo XX era mucho más fácil gestionar los próximos 30 años, pero desde luego nuestros próximos 30 años van a ser muy diferentes de los que lo fueron en otras épocas, ¿no? Sí, yo no lo has mencionado, pero yo tuve la suerte al principio de mi carrera profesional, pues, de integrarme en el equipo del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona que dirigía Albert Serratosa, ¿no? Albert Serratosa era alumno, digamos, o hijo espiritual de Fontserrat, era también ingeniero, ¿no? Y tenía un gran urbanista, ¿no? Y entonces, cuando nos explicaba, nosotros empezaba yo a entender lo que era la planificación a largo plazo, ¿no? Cuando él explicaba, pues, de Fontserrat, ¿no? Cómo defendía el ensanche con unas avenidas impresionantes, claro, eran coches de caballos, ¿no? O sea, no se imaginaban los colapsos de circulatorios. Tú has venido ahora a San Juan desde Barcelona y, bueno, claro, está todo colapsado, ¿no? Imagínate también, pues, el ensanche. Pero claro, durante un tiempo funcionó muy bien y hubo una transición entre algo que no estaba pensado para el automóvil, ¿no? Y que en cambio funcionó con esa cuadrícula, ¿no? Que es el ensanche, ¿no? Por lo tanto, claro, yo rindo homenaje, digamos, a Albert Serratosa y a gente que hacía prospectiva e intentaba anticiparse al futuro, porque si no es imposible hacer planificación urbanística, etcétera, ¿no? Porque si no planificas a varias décadas, pues después no tienes lo que, sobre todo en grandes infraestructuras, etcétera, que cuestan muchos años poner de acuerdo a los agentes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa escuela la tuve, ¿no? Pero es verdad que en este momento, siglo XXI, ¿no? Si estuviese Albert Serratosa u otros, ¿no? O sea, no sé cómo lo harían, ¿no? Porque en aquel momento, bueno, tenían como menos inputs en los cuales podían ser unos visionarios, tener una visión de tendencia de futuro, gestionar ese futuro, plasmarlo, pues, en el Plan Cerdà, el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, que no acabó aprobándose, pero bueno, se entregó y tal, ¿no? En esas planificaciones que durante el siglo XX, pues, apostábamos los que habíamos aprendido de estos grandes maestros del urbanismo, ¿no? Pero sí que es cierto que como hoy en día ese futuro es muy variable, cambiante, se esfuma, en muchos intereses, como has dicho tú, globales, se hace muy difícil anticipar entender esas tendencias. Ahora hablo del urbanismo, ¿no? Pero podríamos hablar de la economía, de la política, de la geoestrategia, ¿no? Es complicado. Y bueno, después ordenar una serie de políticas, en este caso, en mi caso, pues, urbanas o territoriales. Pero es imprescindible. Entonces, lo que la enseñanza es, si no te anticipas, bueno, el caos, ¿no? Era muy aficionado a explicar la teoría del caos, era un ingeniero, tanto los zapatos pues, tenía la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Pero sí que es cierto que no tenía la bola de cristal, y muchas veces lo decía, ¿no? Pero en cambio, el Plan General Metropolitano de Barcelona, en el año 76, que fue uno de los pioneros y redactores, pues todavía hoy, año 76, 2024, todavía es vigente. Y gracias a ello, pues han hecho, pues, grandes infraestructuras, etcétera, en el área metropolitana de Barcelona, ¿no?
hay una nueva socialización, yo creo, no solo para el urbanista, que yo creo que siempre ha tenido esa tendencia de esa concepción de perspectiva, de entender los fenómenos de futuro y de alguna manera gestionarlos o planificarlos previamente, pero hay que hacerlo de otra manera. ¿Cómo? Bueno, pues hay que aprender a gestionar el futuro, ¿no? Cuando todo es muy cambiante y muy rápido, ¿no? Y esa planificación pues, se hace obsoleta pronto, ¿no? Yo creo que ese es el reto para nuestra generación, para la tuya, para la vuestra, y no solo en el urbanismo, repito, sino en nuestras vidas, en la escuela, en la educación, en el tema del humanismo, es decir, captar las tendencias, anticiparlas, acertarlas y gestionar ese futuro para que al final el bien común, esa ética, ese humanismo, esa sociedad humana que pretendemos, pues ir adelante y podamos pegar las generaciones futuras, ¿no? Hemos llegado al bloque final y bueno, no quiero dejar de agradecer la oportunidad que me has dado de hablar de tantísimos temas tan interconectados los unos con los otros, y me gustaría también darte la oportunidad de, si quieres algún comentario final, alguna apreciación. No, hombre, agradecerte por, aparte de la amistad, pues el haberme entrevistado, haber tenido con más que entrevista una conversación, porque muchas veces las hemos tenido fuera de... No deja de ser un poco una plasmación. Y entonces, un día, ¿no? Bueno, desayunando y dije, oye, pues esto habría que compartirlo y poner una cámara delante, que sería un poco más importante, ¿no? Hombre, pues animar a mucha gente a que siga trabajando en los temas de la ciudad, del territorio, de la gestión del paisaje. No sé, se anime, ¿no? Porque es verdad, o sea, como una idea casi de desánimo en estos momentos, ¿no? O sea, esperanza, ¿no? En que se pueda hacer bien. Hay mucha gente trabajando para ese bien común que tú decías, hay mucha gente con un compromiso ético, profesional, desde muchos campos profesionales, no solo el urbanismo y la organización del territorio, que no perdamos, ¿no? Desde nuestro país esa concepción de cuidar nuestro paisaje, pero también, sobre todo, cuidar de la naturaleza humana. Pues muchísimas gracias de nuevo, y a vosotros os emplazamos a que podáis disfrutar de esta entrevista, que la difundáis, y a próximas entregas. Muchas gracias.